Bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Cruz Ruax, comunicador socioambiental y bueno, estamos largando otra nueva conversación, una charla en torno de la agenda ambiental, en este caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este ciclo de Yo Voto Ambiente tiene el objetivo de poder intercambiar ideas y conocer posturas y propuestas sobre los principales temas de esta agenda. Una agenda que en los últimos años viene creciendo, pero sin embargo todavía los debates que nos debemos tienen que ser un poco más profundos. Por eso es que distintas organizaciones de la sociedad civil, como EcoHouse, Sustentabilidad Sin Fronteras, Ahora Qué, Alianza por el Clima, Correntinos contra el Cambio Climático, nos hemos juntado como para poder impulsar, junto con Amnistía Internacional, Econews, Change.org, Tomo Aire, y con el apoyo de Huerta Coworking y Oliver Agency, nos reunimos para poder impulsar estas conversaciones con los candidatos y candidatas de estas elecciones nacionales, provinciales y demás. En esta oportunidad tengo el agrado de poder presentar a Clara Mucio. Clara Mucio es ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, pero a su vez también es candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad. ¿Cómo estás, Clara? Muy bien. Bueno, estoy contento de poder tenerte aquí, de poder conversar, de poder dialogar. La intención es poder pasar por distintos temas importantes, ambientales. Me atrevo a decir que tal vez sos una de las entrevistadas más preparadas en el sentido de que has trabajado con esta materia, con la agenda ambiental, que en algunos casos no sucede que los candidatos y candidatas evidencian que tal vez son temas en los que se vienen incursionando o hace muy poquitito o que todavía tienen que estar estudiando porque no se sienten tan cómodos. Bueno, me pusiste una mochila tremenda. No, pero me parece que sí vamos a poder como charlar con conocimiento de causa, que es lo más importante. Bueno, en principio vamos a arrancar con algo medio general, que es poder entender capaz cuál es tu postura o cuál es tu mirada en torno de la crisis climática que atravesamos. Bien. Bueno, primero me gusta que uses la palabra crisis, que creo que ahí hay una gran definición por la que abordar, porque cuando hablamos de cambio climático creo que la gente no tiende a, ¿no? Digo, como que el común de la gente no tiende a entender que de verdad estamos atravesando por una crisis, que el calentamiento ya no es calentamiento, que estamos incendiados, que estamos en ebullición. Y me parece que ahí hay algo muy interesante como para desmenuzar, ¿no? Gente que está negando que esto es una realidad. Hay dos datos en la ciudad que pasaron este año que a mí me parece que le hacen mucho sentido. Nosotros todos los días estamos monitoreando el clima. ¿Por qué? Porque nos encargamos de que, bueno, los pluviales de la ciudad, de que todo escurra. Entonces siempre estamos atentos a que si llueve, a que si no llueve. Y este año tuvimos como dos sucesos importantes que nos demuestran que estamos frente a una crisis climática tremenda. Uno, tuvimos 12 años consecutivos de la temperatura más alta, 32,3 grados, en fines de febrero, principios de marzo, no sé si te acordás. Sí. Consecutivos. Eso no había pasado en la ciudad de Buenos Aires ni en la Argentina desde 1906. Ese es un dato que para mí como algo nos está diciendo. Tema 2, ni siquiera en los veranos, viste que generalmente los veranos. Esto es marzo. Tema 2, en agosto hubo un día, que 17 de agosto, no me lo olvido más, que llovieron 110 milímetros en la ciudad. El promedio de la ciudad es de 70, salvo en algún barrio específico que tenemos un promedio un poquito más alto, pero es de 70. Entonces ahí claramente hay algo que la naturaleza nos está diciendo. Y entonces es cómo se prepara la ciudad ante eso. Y nosotros tenemos como un fuerte compromiso en la lucha contra esta crisis climática de hace muchos años. Y empezamos, digo, en la primera gestión de Mauricio Macri. Yo estaba todavía en la legislatura, en la Comisión de Espacio Público, a hacer los primeros relevamientos de cómo estaba el espacio público en la ciudad. Entonces, desde ahí hubo como una fuerte determinación de que la ciudad tenía que ser una ciudad preparada. Y tuvimos... ¿Qué era lo que notabas en estos primeros años que contás? Después te voy a mostrar el video para que si quieren pongan esas imágenes. Okay. Pero, por ejemplo, a mí me tocó tenía, no sé cuántos años tenés, pero sos mucho más joven que yo, pero yo tenía 25 años, hice los primeros relevamientos del espacio público en la ciudad. Casi sin saber que después iba a terminar dedicándome a esto. Solamente porque éramos un grupo de jóvenes que queríamos mostrar el estado de la ciudad. Entonces íbamos y sacábamos fotos de cómo estaban los espacios verdes, sin pasto, las paradas de colectivo, todo caído, cómo estaban las estaciones de trenes, las estaciones de subte, los hospitales, las escuelas. Bueno, la ciudad se inundaba, digo, el famoso no se inunda más. La ciudad se inundaba y todavía están esas imágenes que nos recorren a todos y se te hielan las venas cuando los comercios se inundaban y las viviendas también. Entonces digo, a lo largo de todos estos años, partiendo desde esa base, empezamos realmente a transformar. Hoy cuando vos mirás la ciudad
16 años atrás, bueno, claramente los estándares han subido. Pero yo creo que fundamentalmente en lo que tiene que ver, si querés, con la cuestión más ambiental, la decisión fue que a partir del 2009 nosotros tuvimos nuestro primer plan de acción climática, que después se fue renovando en el 2015 y en el 2020 con el último PAC, que le llamamos así, Plan de Acción Climática. Y después es que en el 2011 tuvimos la primera ley de cambio climático, que fue la primera en Argentina en la ciudad, que dio para el 2019 origen, digamos, a la Ley Nacional de Cambio Climático. Entonces sí siento que la ciudad ha sido como muy pionera en eso, de querer transitar esto, poniéndole mucho foco a que esto era un tema importante. Por supuesto, siempre es una agenda que para todos los que trabajamos en esta agenda a veces va quedando un poco atrás, ¿no? Porque siempre hay otras cosas más prioritarias. Pero sí hay algo que a mí me gusta destacar, es que al ser una agenda muy transversal, se fue como colando en los distintos ejes o ministerios o temáticas que tuvimos a lo largo de los años en la ciudad. Es interesante esto que mencionás de la transversalidad, porque por ejemplo, en diálogo con Leandro Santoro, candidato de Unión por la Patria, él hablaba también sobre cómo esta agenda está totalmente relacionada con la infraestructura de la ciudad, entonces implica de tener diálogos y discusiones como cruzadas, ¿no?, entre secretarías, ministerios. Y por otro lado, algo que él también hizo como una especie de reflexión puertas adentro de su espacio político, que es la necesidad de que los colegas y demás también puedan entender esto, ¿no? No solo los funcionarios que ocupan un cargo vinculado con el ambiente, sino el espacio político en sí. Bueno, me encanta que digas que Santoro entonces está de acuerdo con las políticas del gobierno de la tienen ciudad puntos en común. Pero en ese sentido, sí, lo que te puedo decir es que nosotros tenemos un gabinete de cambio climático en la ciudad ya hace mucho tiempo, y sí fuimos como colándonos en estas agendas. ¿Por qué? Porque entendemos que una mirada que tiene que ser como una mirada integral, ¿no?, de triple impacto, económica, social y ambiental. Es una mirada que al final lo que termina haciendo es mejorándole la vida a la ciudadanía, y todos quienes formamos parte de cualquier estructura de gobierno y de todos los que creo que tenemos vocación pública o vocación de servicio, lo que queremos es eso. ¿Para qué yo trabajo en política y hago gestión? Es para mejorarle la calidad de vida a la gente. Voy a la siguiente pregunta, porque de las que tengo anotadas vamos por una nomás. Veo que... Esto tengo, porque yo me hablo. Te voy a internar a hoy, nos vamos a internar a todos los que están mirando 4 horas, si no. Así que quiero avanzar entonces. Más conciso. No, pero está muy bueno porque también como da todo un contexto súper interesante para hacer el abordaje, que tal vez después ya vienen preguntas más específicas, vinculadas con temas específicos de la agenda ambiental. En ese sentido, un poco siento que ya lo respondiste, pero no quiero dejar de preguntarlo. ¿Prioridades que debería atender la ciudad de acá en adelante, si son gestión? Sí, bueno, parte de lo que te decía antes, de que tenemos una línea de acción y un claro norte hacia dónde estamos yendo, es que el plan de acción climática nos obliga a ser carbono neutral, resiliente e inclusivo, una ciudad carbono neutral al año 2050. Entonces, para eso, cuando uno piensa que tengo que reducir el 84% de las emisiones que hoy se generan en la ciudad al año 2050, bueno, alguna hoja de ruta tengo que tener. Sí, hay que empezar ayer. Entonces, sí, son cosas que ya empezamos a hacer, pero por supuesto que hoy están muy, muy delineadas. Y cuando vos tenés como los factores grandes de emisión que tenés en la ciudad, tenés energía, transporte y residuos. Entonces, por supuesto que tenemos que ir a abordar como esas 3 temáticas fuertemente. Pero después hay algo que a mí me gusta de nuestro plan de acción climática, es que se propone que la ciudad esté, como yo le digo, enunciada en 4 categorías. Y esto me retrotraigo a lo que te decía antes, ¿no? Como que nadie se puede escapar del gobierno. ¿Por qué? El plan de acción climática nos dice que la ciudad de Buenos Aires, o la ciudad, tiene que ser una ciudad preparada. Entonces, que tiene que tener mayor superficie absorbente, más espacios públicos y niveles de infraestructura para que escurra el agua. Que tiene que ser una ciudad inclusiva. O sea, que tiene que ser una ciudad que abrace y que esté pensando en los más vulnerables, que son quienes más están afectados por la crisis del cambio, por la crisis climática. Que tiene que ser una ciudad innovadora, que entonces ahí sí aproveche las nuevas tecnologías para poder seguir incrementando cómo va el tratamiento de los residuos, las luminarias, cómo va a ser la infraestructura. Y por último, que no me quiero olvidar, una ciudad cercana. Y en esto yo creo que hay algo que tiene muy, muy interesante el modelo, que es algo que yo vengo impulsando hace rato y que quiero, si los vecinos nos acompañan, y somos el próximo gobierno, y que quiero seguirlo profundizando, que es
la ciudad cercana, ¿no? Como ¿Qué quiere decir tu ese barrio, la concepto? ciudad. A mí me gusta como el tu barrio, tu ciudad. Digo, no sé si es un eslogan muy, pero digo, es como, es empezar a evitar esas movilidades extremas que en realidad, digo, el transporte es uno o el transporte o el tránsito es uno de los factores más contaminantes que tenemos en la ciudad, y que vos puedas encontrar en tu barrio todo lo que necesites para desarrollar tu vida plena, sea el barrio que sea que vivas en Villa Soldati, en Villa Lugano, en Recoleta, en Palermo, en Núñez, Villa Santa Rita, lo que quieras. Generar un esquema de ciudad en donde los vecinos de los barrios puedan encontrar lo que requieran o que lo que necesiten para tener una buena calidad de vida en su barrio. En su barrio, en todas las funciones sociales. Ahí es súper interesante y te recomiendo para estudiar y para leer a Carlos Moreno. Nosotros acabamos de terminar de hacer un informe que fue financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo junto con la Sorbona, entonces tuve la posibilidad de que Carlos venga a la Argentina a hacerle una entrevista y profundizar mucho sobre estos conceptos, pero que tiene además como una mirada muy social, también económica, porque es cómo vas revitalizando los barrios y cómo vas haciendo que, por ejemplo, no sé, vacancias de edificios sean ocupadas, ¿no? Escuelas que quedan vacías los fines de semana, bueno, que puedan ser ocupadas por algún emprendedor o algún centro cultural que necesite un espacio, pero también sobre todo como con esa mirada más puesta en el contacto con la naturaleza, en lo verde. Y si ahí me decís, y sí, la ciudad tenemos que seguir avanzando hacia esta estrategia de seguir reverderizando la ciudad. Está bueno lo que decís porque da paso un poco a unos datos del censo 2010 que quería compartir con vos, que lo hemos compartido con el resto también de los entrevistados y entrevistadas, que es que este dato del 2010 indica que en cuanto a espacios verdes, tenemos 5,5 metros cuadrados por habitante, ¿no? Y en otras ciudades por ahí que se usan como referencia, como Nueva York, tiene 20 metros cuadrados, o Londres tiene 31. Entonces pensar qué políticas concretas están pensando desde tu espacio para poder aumentar o por ahí suplir este déficit de espacios verdes para que sirvan para mitigar los efectos del cambio climático. Total. Bueno, ahí te voy a tomar dos cositas de la pregunta que creo que me interesan. Cualquier suelo absorbente en la ciudad, sea público o privado, mitiga los efectos del cambio climático. Entonces ahí es cómo entendemos y cómo construimos la ciudad. Porque creo que también hay que entender eso, ¿no? Digo, si sí, vos yo tenés... creo que tiene un doble guiño en la pregunta que claro, por un lado tiene que ver con específicamente el servicio ecosistémico de poder mitigar, y después por otro lado de que los habitantes tengan acceso al espacio por supuesto. verde. Y creo que ahí es lo más importante en esto que hablábamos antes de calidad de vida y la construcción de ciudadanía. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, si la pensás como un todo, solo el 36% es espacio público, el resto es espacio privado. Entonces, hoy tenemos que atacar ese 36%. Y bien, como vos decías, existe hoy sobre todo como, digamos, de esa gran torta, de ese 36%, cuando vos lo mirás en porcentajes. Me gusta hablar así como para que la ciudadanía que tal vez no tiene estos números en la cabeza pueda tener acceso a esta información que a veces no sale. 50% son calles, 30% son veredas, lo que te queda, que es más o menos un 20, un poco menos, es espacio verde. Y ahí hay de todo. Sí, se contabiliza desde el árbol, se contabiliza un distribuidor que tiene suelo absorbente, hasta un gran parque o una reserva o una plaza. Definitivamente, cuando hablábamos en la pregunta anterior, ¿no?, de cómo estamos pensando en esta ciudad más de escala barrial, nosotros tenemos que abordar distintas estrategias para poder seguir generando superficie verde absorbente, que no solamente nos sirva para el disfrute y encontrarte y desarrollar mayor sociabilidad, sino también para mitigar los efectos del cambio, o sea, las olas de calor, para que esta gran lluvia que hubo en agosto pueda escurrir mejor en la ciudad, para promover también la biodiversidad. Entonces estamos trabajando en este plan que ya lo veníamos desarrollando. Cuando yo asumo como ministra en el año 2019 lo presenté y era un plan de 48 calles verdes, poder llevar una calle verde, despavimentar hoy parte de ese 50% de calle, y convertirla en pequeños corredores. Esto sería como, por ejemplo, el de Honorio Pueyrredón o Castro, bueno, o esas calles. Trajiste como el más conflictivo, porque en Honorio Pueyrredón hay una medida cautelar y se pudo hacer la mitad. Imagínate que las organizaciones de la sociedad civil fueron muy consultadas también por vecinos, bueno, mismo a veces en diálogo con funcionarios también. Pero digo, como esa, hay hoy desde incluso algunas
más obras que yo le digo como de acupuntura urbana, como en el caso de Microcentro, donde es re complejo poder sumar superficie verde. Hoy si vas a Paraguay, vos vas a encontrar un montón de espacio verde que se sumó, Perovera, Triunvirato, bueno, Ramón Falcón, hay un montón de calles verdes, e incluso también Honorio Pueyrredón, que buscaba sumar 10.000 metros cuadrados de espacio verde público y de acceso libre verde, ¿no? Porque digo, la obra era más grande, casi 20.000 metros cuadrados. Mencionabas algo que me parece re interesante, porque también está bueno como conocer cómo se lo vive desde la gestión y quienes impulsan este tipo de políticas. ¿Por qué es que fue conflictivo? Yo además encima lo mencioné porque es el primero que pienso. Porque era el más grande. O en el de Castro porque es por donde paso más seguido, entonces lo tengo como muy visto. El Castro quedó lindo. Está en obra, está en obra todavía Castro. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué se vuelve conflictiva una política que está buscando ampliar el espacio verde? No, eso a veces yo también me pregunto esas cosas. Creo que igual está bueno eso como para reflexionar, ¿no? De tal vez entender muchos de los procesos consultivos y participativos fueron durante la pandemia, entonces algunos vecinos sintieron que se vieron que no habían participado. Nosotros siempre, generalmente, todas estas obras, no hay una que no se haga con procesos de participación y de consulta ciudadana. Y por supuesto que siempre hay vecinos, como al vecino que le gusta el cantero, al vecino que le gusta tener un lugar donde llevar el cantero, iba a decir el canil, ¿no? Donde llevar a su perro, y hay otro que no le gusta. Al vecino que le gusta jugar a la pelota y hay otro que le gusta ir a tomar mate o sentarse en la reposera a tomar sol. El espacio público es una constante administración de tensiones. Amo lo que hago. Digo, hace 14 años que estoy involucrada en definir esta política, pero también en administrar esas tensiones, porque es el espacio más democrático que tenemos todos, que nos pertenece a todos. O sea, a mí como me gusta pensar la ciudad como si fuera una gran casa, ¿no? Que es de todos y que todos también la tenemos que cuidar. Y que ahí, bueno, ¿cuál es tu derecho por sobre mi derecho? Y cuando nosotros hicimos todo el estudio para hacer 48 calles, que bueno, tuvimos después 2 años de pandemia, así que no pudimos hacer 48, pero sí, ya llegamos casi 30, eran en aquellas avenidas o calles en donde había sobrante vial. Y también es un cambio de paradigma. Y también, por supuesto que para alguien que podía ir y dejar el auto en la puerta de la casa, que nosotros vengamos y de golpe le pongamos una superficie verde en donde vos el fin de semana te vayas a tomar mate con un amigo y estés charlando y bueno, digo, empiezan a generar como distintos cambios, ¿no? En la dinámica propia que va pasando en la ciudad, pero que yo creo que son cosas que nos invitan a seguir reflexionando en qué modelo de ciudad queremos. Porque muchas de las personas que se opusieron a eso son quienes después nos dicen, che, la Ciudad de Buenos Aires tiene poca superficie de espacio verde público. Entonces hay como una tensión ahí, ¿no? Que yo creo que está buenísimo, que los conflictos también te sirven y estas instancias de participación te sirven para mejorar lo que viene, y después no tuvimos conflicto en ninguno de los otros proyectos. Para mí es una gran pena, digo, no poder terminarlo. Creo que ahora ya vamos a tener el ok de la justicia, porque también nos pidieron algunas revisiones de cosas medias absurdas que también son normativas, ¿no? Que hay que revisarlas, o sea, los índices de ruido. Cuando se hace una obra está claro que van a ser mayores a que cuando no se hace. Pero bueno, yo sí lo que creo así fervientemente, si querés, es como que nosotros tenemos que seguir pensando, sobre todo en una ciudad tan construida como la Ciudad de Buenos Aires, en distintas estrategias, que son muchísimas, desde lo público, pero también desde lo privado. Por eso ahí te decía, ¿no? Seguir generando incentivos para terrazas verdes, para muros verdes en edificios privados, que sea una obligación para quien va a construir un edificio nuevo en la ciudad. Es que es ese desafío del que hablabas minutos atrás nada más, bueno, hay que pensar una ciudad diferente. Una ciudad sostenible es diferente, la infraestructura hay que también volver a poner sobre la mesa las cartas y volver a jugar. Y por otro lado, pueden existir modelos de ciudades a los que uno podría apuntar. En diálogo con Santoro él ponía muchos ejemplos de ciudades europeas, entonces yo también le preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué partís de ahí? Y él daba su punto de vista sobre eso, pero después por otro lado esto de innovar y poder pensar por fuera de la caja para poder construir entre lo posible y lo ideal. Bueno, son varias tensiones las que existen. El proyecto de Calles Verdes es un proyecto que en su momento lo trabajamos con Lisboa, y trajimos como un modelo que ellos estaban desarrollando para aplicarlo acá en la ciudad, y sobre todo esto, ¿no? O sea, como para poder empezar a generar como pequeños biocorredores en la ciudad que vayan conectando las plazas y los parques, y que de verdad podamos salir y decir, bueno, che, tenemos una ciudad verde, tenemos una ciudad cada vez más verde. Y después
París tomó el ejemplo de la ciudad y hoy vos tenés París, Anne Hidalgo publicando sus calles verdes. Entonces somos un montón de ciudades que estamos, además, ¿no?, que la ciudad de Buenos Aires forma parte del C40 también, que son las ciudades ya que son más de 100 ahora, pero en la lucha contra el cambio climático. Digo. Entonces, bueno, son todas cómo vamos a hacer estas estrategias y, por supuesto, también seguir generando espacio grande, ¿no? O sea, ahora el Parque Ferroviario Colegiales, que lo estamos terminando, pero digo también. Y bueno, después ahí sí hay tensiones, si querés, más políticas, de quién es el terreno, de quién no. Bueno, son cosas que para la gestión tampoco es fácil, pero bueno. Me la dejás picando para un tema que se viene ahora, que está relacionado con Costa Salguero, digamos, es un espacio que muchos chicos y chicas, esta nota principalmente la van a ver los jóvenes, los más chicos y las más chicas, adolescentes o adultos jóvenes. Ojalá que la vean un montón de personas, porque creo que ojalá. es importante que todos empecemos a tomar conciencia, no importa nuestra edad. Pero bueno, lo que digo es que directamente también le estás hablando como a esos chicos y chicas que son quienes tal vez conocieron el río primero a través de Costa Salguero, ya sea acercándose para entretenerse o para, qué sé yo, pasear con la familia, para dar una vuelta por los bordes de la ciudad. Pero ahí te echabaste vos, porque el de 16 años hoy no sé si va a un boliche ahí. No sé. No sé, pero no me voy a meter con cuestiones de DNI y permisos. Pero lo que sí, un poco la pregunta como destinada, bueno, ¿qué plan tienen para Costa Salguero en sí como espacio que da el río? Y si están pensando en algunas políticas para poder recuperar el contacto de las personas con el río. Siempre está como esta frase armada hecha de que somos una ciudad que por algún motivo le dio la espalda al río, ¿no? Y es tristísimo pensar que con toda la costa que nosotros tenemos de río, sea una ciudad que por su propia construcción fue quedando como un poco retraída. Porque antes de meterme, si querés, en la propuesta, cuando vos pensás la ciudad, tenés el puerto, tenés Retiro, tenés un aeroparque, o sea, empezás a tener todas trabas que prohíben que lo que se fue construyendo, digamos, la densidad te queda como atrás de todo eso y el acceso es como muy complejo. Y muchas personas que por ahí no tienen ni idea de la existencia de la Reserva Costanera Sur, que es una reserva increíble. Claro. Bueno, que también fue construida, digamos, con terreno que se le fue ganando al río, que también son como discusiones que hoy se dan, pero a veces nos olvidamos. Nosotros tenemos ya hoy, Costa Salguero es un parque, o sea, digo, y que se puede acceder y que se puede ir, está la primera etapa ya terminada. Hay un plan muy ambicioso que se llama Buenos Aires Costa, que además, digo, Jorge Macri, con quien yo comparto la fórmula, ha hecho una transformación enorme en Vicente López y que siempre decimos por qué la gente de la ciudad de Buenos Aires se va a Vicente López y bueno, veamos qué es lo que estuvo pasando, o como por ejemplo cuando vos vas durante el verano a Buenos Aires Playa, al Parque de los Niños, como decís, ¿cómo no podemos tener esto a lo largo de todo lo que es la costanera norte? Entonces desarrollamos un plan para generar 25 kilómetros de costa y esto, ¿no? De poder conectar de otra forma con la naturaleza y con el río. Esto que decíamos antes, o sea, lo mismo que te da ese sentir de que cuando vos decís, bueno, encuentro un espacio verde, me saco los zapatos y me pongo, ¿viste? Bueno, es como te sentás ahí y dejás que el río te pegue en la cara, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un proyecto, bueno, digo, me parece súper importante volver a retomar eso y tenemos un proyecto que es esto, 25 kilómetros de costa, que lo que busca es como terminar de unir, no vamos a llegar a unir porque tenemos en el medio como todo lo que es el puerto con la reserva, me lo hago así porque es como la costa de la ciudad. Para unir esos kilómetros que decís que se tienen que echar para atrás algunos... Bueno, no, digo, el puerto nos lo va a frenar, pero sí... Hoy tenemos el Parque de los porque Niños. justo ponías de ejemplo en Vicente López Sí. y charlando con Gabriel Vanelli, el director Sí. de Desarrollo Sostenible de Vicente López, él contaba cómo desde el municipio estaban también intentando charlar, por ejemplo, con los clubes náuticos, etcétera, para que cedan los primeros metros de costa como para que la gente pueda circular. Bueno, son discusiones totalmente, ¿no?, en las que hay que avanzar y la idea es, hoy nosotros ya tenemos el Parque de Amia, o sea, que se puede ir y que podés visitar y que tenés el río acá nomás. Después Buenos Aires Playa, que es una playa pública que se va a hacer. Después está el Parque del Vega, que es otro parque de casi 8 hectáreas, que ya está terminado. También ahí era donde le habíamos ganado terreno por la obra de la desembocadura del emisario. Y después te viene ahí, casi que te diría, después está Buenos Aires, en realidad la playa viene ahí, y después está todo lo que es Costa Salguero, que hoy ya es un parque público, que falta todavía la segunda etapa. Y todo eso van a sumar 110 hectáreas de acceso, digamos, al río.
y ahí por ahí me voy a meter sola en un tema, pero yo creo que ahí hay una discusión muy importante para dar, que un poco te lo mencionaba antes cuando decís, che, la ciudad tiene una barrera, entonces, ¿cómo van a hacer esos accesos? Porque vos podés generar un enorme parque público o 25 kilómetros de parque que vea el río, una playa de acceso público, pero también es ¿cómo va a llegar la gente? ¿Y cómo vas a hacer que la gente se quede? Entonces, ahí la discusión de qué servicios vos vas a dar, de cómo va a ser la infraestructura que tenga ese lugar, es importante. Y yo ahí soy una convencida, y lo pongo en un ejemplo mundano para todos los que somos padres, por ejemplo, de la necesidad de tener baños públicos. Nosotros no pudimos avanzar en hacer baños públicos en parques en la ciudad porque cada baño público que vamos a hacer nos lo amparaban, porque había una ley que se llama Áreas de Servicio Público en Parques y Plazas, que decía que tenía que ser 60 metros cuadrados de baño público y 30 metros cuadrados para andar café y sanguchitos, que iba a un hospital o a una fundación, una asociación benéfica. Es muy complejo lo que mencionás. O sea, suena muy complejo porque a su vez... Suena complejísimo. Hablábamos de estos datos del censo, ¿no? Y donde ya estamos como con un déficit de espacio verde. Entonces, no sé, desde los baños hasta, qué sé yo, venta. Pero sabía que íbamos a entrar, no que se podíamos puede entrar en tensión. No sé, no se pasa en el primer cordón después es que a veces no lo tenés. Entonces, digo, después lo que te termina pasando es que son espacios a donde la gente no va, porque no se quiere quedar. Entonces esta discusión es un poco la que se dio con la reserva de donde está Ciudad Universitaria, ¿no? Que era como la intención de hacer bares también, pero bueno, por un lado, ahí tenés que estudiantes muy organizados, como no queriendo eso por el impacto contaminante o los ruidos molestos para la fauna. Es muy complicado, son discusiones muy complejas. Pero son discusiones que hay que darlas, porque si no nos quedamos, yo soy una ferviente defensora de nuestro suelo, de nuestra casa común, pero también no hay un ambientalismo perfecto. Entonces, yo podría decirte, sí, te expropio todo, no hay plata para expropiar todo y hacer parques públicos en toda la ciudad. Te podría generar un montón de espacios verdes que miren al río y que recuperen, y si vos no les das servicio, las familias no se quedan. Entonces, hay un montón de tensiones, y cuando vos vas a otras partes del mundo, me encantaría después ver qué ciudades te nombraron otros, que me dijiste recién, pero en los parques hay baños, en los parques hay bares, en los parques hay cafecitos, porque empieza a pasar eso, hay iluminación, hay seguridad, porque el uso también genera eso, ¿no? O sea, que vos tengas iluminación, que vos tengas baños, que vos tengas un lugar donde irte a comprar un café o un jugo. Entonces, hay discusiones que yo creo que están buenas para poner sobre la mesa y que, que son para el futuro, pero que que me parece que, todos estos parques también, obviamente, que van a tener servicios básicos, pero que también hay una tensión que hay que poder administrar. Por otro lado, sabemos cómo afecta el cambio climático en la vida de todos nosotros. Mencionabas de hecho estos récords históricos en cuanto a temperaturas, ¿no? Hablas de marzo, hablas del 17 de agosto, también con las precipitaciones. Y sabemos que estos efectos del cambio climático no impactan del mismo modo en quienes por ahí vivimos con un aire, con un ventilador, a quienes viven en barrios populares. ¿Qué políticas de adaptación se pueden pensar específicamente para los barrios populares? Bueno, ahí me encanta meterme en líos. ¿Por qué en líos? No, que me encanta meterme en temas que por ahí hay que discutir mucho. Nosotros como te decía antes, ¿no? El Plan de Acción Climática tiene como políticas públicas específicas que intentan buscar que la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad inclusiva. Y justo te lo mencionaba antes, ¿no? Claramente que, como bien vos decís, nosotros ante esa ola de calor teníamos un ventilador, te podías bañar y tenías seguramente un aire acondicionado, y hay muchísimas personas en la Ciudad de Buenos Aires que no tienen esa condición, y por eso se trabaja desde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y desde el Ministerio de Desarrollo Humano en seguir integrando y seguir refuncionalizando esos barrios, ¿no? O sea, hoy yo orgullosa lo digo, las transformaciones que se han hecho en el barrio 31, en Rodrigo Bueno, en barrio Fraga, en el barrio Papa Francisco, por supuesto que falta, pero es el camino que hay que seguir. Sí, vos sabés que pocos días atrás, en un ciclo de conversaciones impulsado por Sustentabilidad Sin Fronteras con UNICEF, charlaba con chicas adolescentes que viven en el barrio Mujica, ahí en la Villa 31, y por ahí a veces también hablan de un faltante de agua, como algunos recursos que son como medio elementales,
Y no lo quiero dejar de nombrar porque vengo de tener esas conversaciones hace muy poquitito nada más. Entonces, como pensar, bueno, ¿cómo se puede trabajar para potenciar todavía esas políticas de integración en donde aparezca el agua, en donde aparezca la luz con mayor facilidad Total. y demás? Y ahí digo, y la ciudad de Buenos Aires es la ciudad, digamos, mejor servida de la Argentina, con índices por arriba del 95%. Pero esos índices no te sirven cuando vos tenés una persona que te dice, che, yo todavía no tengo acceso a agua, y ahí es seguir profundizando con políticas que a veces son nacionales, ¿no? Y por eso también es simple cuando los gobiernos nos podemos poner de acuerdo, de forma más fácil para poder hacer esas transformaciones. O sea, todas las transformaciones ¿no? La del barrio Mujica empezaron a suceder cuando podíamos tener una conversación muy diaria con el gobierno nacional, éramos el mismo color político. Estos 4 años fueron muy complejos con el tema de la coparticipación, entonces también ahí hay otras discusiones que a mí sí me gusta dar y poner sobre la mesa. Che, no es lo mismo. Si vamos a decir que todos vamos a tirar para el mismo lado, bueno, la ciudad de Buenos Aires también tiene algunos problemas todavía que solucionar. Pero no es la ciudad y no es un político, no es un gobierno, es la gente. Entonces digo, gobernamos, un presidente de la nación gobierna para todos los argentinos por igual, no importa dónde vivan. Entonces creo que ahí también es importante, digo, me parece como profundizar ya, si querés, como más en la cuestión política. En ese sentido, metiéndonos un ratito con algo que no es netamente, digamos, ambiental o de la sustentabilidad, es muy curioso cómo en el 2020, en plena pandemia, se mostraban en cadena nacional Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, y en un momento daba una sensación de que se había terminado la grieta. En un momento cuando se los veía sentados a los 3, hablándole a la población argentina, en un momento me acuerdo de audios de WhatsApp cruzados con militantes, activistas de distintos espacios, de izquierda, del peronismo, de Juntos por el Cambio, pensando, che, ¿será tal vez posible un momento de otro tipo de conversaciones? Después, bueno, volvimos a la Matrix. Todo lo que pasó y después nos sacaron la coparticipación, se terminó la pandemia, nos sacaron la coparticipación y así empezamos. Yo creo que es una discusión profunda y tu cara con esa sonrisa me da todavía esperanza porque somos muchos los que todavía soñamos con una Argentina en donde la grieta se deshaga y donde las políticas públicas sean sostenidas en el tiempo. Yo creo que esos muchos están en todos los espacios políticos. El tema es ver, pienso, ¿no? Cómo se puede esquivar los lugares comunes en el intercambio, en el diálogo. Y pienso también que en muchos casos es mucho más sencillo encontrar en las bases de los movimientos políticos, de los distintos espacios, muchas más puntos de contacto y coincidencias entre los militantes que entre quienes suelen representar a esos espacios políticos. Eso es bastante curioso. Por eso muchas veces se da como aparece como esta frase o este lugar común, pero que creo que tiene bastante de cierto de que los cambios a veces hay que hacerlos de abajo para arriba en los espacios políticos, ¿no? Seguro, y también hay algo generacional, creo yo. Creo que el desafío que tenemos tal vez las nuevas generaciones de dirigentes políticos es como profundizar eso, ¿no? Como buscar más los consensos y menos las diferencias y poder de verdad avanzar y sacar este país adelante, porque hoy la situación que nosotros estamos atravesando, 40% de personas que son pobres y la mitad de esos son jóvenes, entonces ¿qué futuro van a tener esos chicos o esas chicas, como bien vos decías? Pero bueno, si querés retomando lo anterior, en la Ciudad de Buenos Aires avanzamos un montón y sí, si estuviste y si tuviste la suerte de ir, o sea, con viviendas con energías renovables, hay con espacios públicos de calidad, con incorporación de luces LED, llega el sistema de recolección de residuos y por ejemplo en el barrio Mujica tienen un sistema específico que se llama Todo Reciclaje con cooperativas de la zona, entonces, o el vivero que tiene Rodrigo Bueno. Ahí me parece que sí hay un montón de estas políticas que se fueron realizando, que hay que seguir profundizando y sobre todo, como en lo más básico, ¿no? O sea, garantizar el piso mínimo para todos, para que todos podamos desarrollarnos, como hablábamos antes, ¿no? No importa el barrio donde te toca nacer. En los primeros minutos de esta conversación, y si querés tomar agua también, yo ya tomé bienvenida. Yo ya me bajé toda la taza y digo, claro, te tengo hablando a vos, entonces yo tomo tranquilo fuera de cámara. Pero en los primeros minutos de conversación mencionaste algo súper interesante que está relacionado con las viviendas que no están habitadas. Hablaste, si no me equivoco, hasta mencionaste un poco los números que tengo yo acá, más de 200.000 viviendas sin habitar, según datos del ENRE, ¿no? Son 200.000, 293.000 viviendas vacías,
no, 293 viviendas vacías. 200 Y un poco preguntándonos cuál es el enfoque y la estrategia para abordar este problema de alquileres que tiene la ciudad y garantizando un poco que se promueva un desarrollo urbano inclusivo. Todo esto, lógicamente, en la búsqueda de ciudades sostenibles. Ciudades sostenibles son esas ciudades en donde no está desperdiciado el espacio, la vivienda y donde todos y todas pueden ir accediendo a un lugar en donde vivir, ¿no? Bueno, esto que decís, como el concepto este que yo te decía antes, ¿no? Como de ciudad 15 minutos o de ciudad cercana o de ciudad a escala barrial, es pensar como esta ciudad que sea más policéntrica, justamente es esto, ¿no? Esa es la ciudad sostenible, esa es la ciudad que nosotros queremos, en donde se genere menos residuo, en donde se genere menos emisiones por el movimiento o por el transporte y menos consumo de energía también. Nosotros tenemos ahí como, si querés, como un enfoque muy integral de lo que es la política de acceso a la vivienda en la ciudad y sobre todo hay una población que yo creo que es la más afectada hoy, que son los jóvenes, que hoy lamentablemente por la situación, por la macro, también se tienen que quedar viviendo con sus padres. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, vivía en la provincia de Buenos Aires y entonces me tomaba el tren para venir a estudiar acá, a la UBA de Derecho, y empecé a laburar porque me tenía que mantener y trabajaba en un banco y me podía alquilar y salió mi viejo de garante. Y hoy hay todas esas cosas, soy un pibe de esa edad, por ahí no lo puede hacer. Entonces, ahí el Instituto de la Vivienda que te decía antes también tiene como algunas ya políticas establecidas que se van a seguir profundizando, que tienen que ver con el crédito fácil, con la garantía fácil, y es eso, ¿no? O sea, como que ya directamente el IBC te presta esa garantía para que vos puedas alquilar, después con créditos más accesibles, y después que te ayudan a mudarte si tenés. Entonces ahí está buenísimo para explorar, métanse en la página del IBC, porque me parece que ahí hay algunas cosas que apuntan no solamente, digamos, a poblaciones más vulnerables, sino tal vez a una clase media o una clase media baja que necesita ese acceso. Sobre estas más de 200.000 viviendas vacías, ¿por qué pensás que pasa? ¿Por qué crees que este fenómeno se da? Con Leandro Santoro se hablaba algo como de la especulación inmobiliaria todo el tiempo, como una búsqueda de negocios también. No sé si Leandro Santoro te dijo algo de la Ley Nacional de Alquileres. Creo que ahí hay una... No tocó el tema. Bueno, y ahí está el problema. Yo creo que nosotros, desde nuestro espacio político en el Congreso, presentamos una reforma a la Ley Nacional de Alquileres, que no fue acompañada ni por Unión por la Patria, pero ni por la Libertad. ¿Pero el problema cuál era? Para entender Avanza. cuál es el problema al que te referís de la ley. Hay un montón de problemas que tienen que ver, primero con la situación económica actual, pero después con los incentivos que se le da a un propietario que tiene un inmueble de alquiler. Digo, ¿para qué te lo voy a alquilar a vos, ciudadano, si se lo puedo alquilar a otro en dólares? Entonces ahí también, ¿no? Digo, hoy, como tenemos esta macro general, hace que no haya un incentivo para un propietario para poder alquilar, entonces también la ley tiene que acompañar eso y poner incentivos reales para el propietario, que también tiene que cuidar su vivienda y, ¿por qué no?, necesita ese dinero para algo, un jubilado, ¿no? Entonces me pongo a pensar en eso. Y después también generar otros mecanismos de acceso a la vivienda, que a mí me parece que hoy nosotros tenemos una oportunidad, sobre todo en algunos barrios de la ciudad. Hay uno muy específico que es el microcentro, que estamos con toda esta reconversión de viviendas también, generando créditos para la reforma de esos inmuebles y también ahora... Bueno, no sé si lo puedo contar, pero bueno, estamos trabajando en unos, premisa no me matan, pero en unos créditos para poder fomentar la mudanza, sobre todo a esta zona que además está hiper mega conectada, que tenés un montón de universidades, pero que también tenés los subtes. Y después yo creo que también hay algo en la discusión ahí que podemos empezar a pensar, que es, hoy hay un montón, porque a mí me toca ahora conversar tal vez con muchas personas mayores que te dicen, che, yo tengo un departamento que por ahí tiene 3 ambientes, o sea, en el barrio Valvanera, y tengo este cuarto y un baño que yo lo podría alquilar. Entonces, ¿qué seguridad jurídica también podemos darle a esas personas? Yo creo que hay discusiones que son, como bien te decía, ¿no?, como más de macro, y después es qué podemos hacer nosotros en la ciudad para ir garantizando con la ley que tenemos, digamos, garantías para los dos lados, porque sí, es verdad que es una complicación que hoy muchos jóvenes tienen. Es interesante lo que decís de lo de las garantías para los dos lados, porque digamos, se tiene que pensar en la dinámica sí o sí, en que es una relación como de dos, que se va generando de a dos, propietarios e inquilinos. Está
Me mata porque depende del color político, se habla de una asimetría, digamos, donde se pone más en foco al inquilino No, pero al o al revés, propietario, yo pero creo que la dificultad está, ¿no? yo creo que la dificultad está y que hay que encontrar el consenso, de vuelta. Yo creo que ahí sí, entonces hay que sentarse y revisar cuál es la normativa que nosotros tenemos y en función de eso tirar, digamos, como para el mismo lado. Y después, en el mientras tanto, es empezar a establecer desde, en nuestro caso, ¿no? Desde el gobierno de la ciudad, a través del Instituto de la Vivienda, a través del Banco Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Económico, bueno, otras facilidades y otras estrategias para ir compensando esas anomalías que se van generando. A ver por dónde seguimos. Ya queda menos y se viene un momento de emojis. Tenemos acá una paleta amplia de emojis. Soy malísima con esas cosas. ¿No sos de mandar emojis? Soy como, no, y además, viste, como que no, estoy cansada, viste, tengo un bebito, no duermo, así que no voy a estar muy rápido. Bueno, nos metemos un poco con cuestiones que estén vinculadas con residuos. Okay. Digamos, la ciudad es una gran generadora de residuos que actualmente los traslada al SEAMSE para que sean enterrados en la provincia de Buenos Aires. A su vez, varias cooperativas de cartoneros y cartoneras hacen un laburo que es fundamental para recuperar esos residuos nuestros y transformarlos en recursos. Sin embargo, en la ciudad todavía hay bajos números de reciclado, que podemos también contraponerlos a nivel nacional, ¿no? Que me parece que también eso está bueno pensar, lo que pasa con los números por fuera de la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad. ¿Qué políticas se pueden llevar a cabo para reciclar aún más y qué rol pueden tener los cartoneros y cartoneras en esta búsqueda? Bueno, te metiste en un tema que me apasiona. La primera parte de la pregunta, yo soy una hincha, decía que se entierra, ¿cómo es que decía? ¿Cómo decía? Soy una hincha, en el preámbulo de la pregunta, residuos que en muchos casos están siendo trasladados al SEAMSE, residuos de la ciudad. Por eso. Y el último es que había ¿Cómo como podemos mejorar la tasa de No, pero porque yo me quedo digamos? con esos temas como para empezar a desmitificar algunas cosas que a mí me parece que cuando yo no estaba en el tema también pensaba, viste, todos los residuos se van al SEAMSE. Hablándola en criollo, la pregunta es... Sí, ¿cómo hacemos para mejorar esto? ¿Cómo hacemos para subir la tasa de residuos que se reciclen y qué lugar es el que van a tener los cartoneros y cartoneras en todo este entramado? Perfecto. Bueno, ahí, de vuelta, yo vengo con mis gráficos, pero a mí me gusta pensar, hoy en la Ciudad de Buenos Aires el 60% de los residuos se recuperan, de la totalidad. Y después, de ese 40 restante hay un 20 que directamente se va al SEAMSE y hay un 20 que es producto del rechazo y ahí te puedo contar algunas cosas que estamos haciendo, ¿no? Como para que ese rechazo sea menor. Con rechazo te referís a un material que fue separado, pero que después no, por alguna deficiencia en esa separación o porque todavía no hay volumen, termina yendo a entierro. Entonces nosotros hoy en la ciudad venimos avanzando un montón con todo lo que es no solamente la política como de recupero, sino también de reciclado, y ahí vos bien decías el rol que tienen los recuperadores urbanos en esta tarea. Tenemos un plan, para mí ambicioso, pero que lo sigo soñando, que es que yo siempre digo, es que el 100% de los vecinos tienen que reciclar. No importa cuándo escuches esto tiene que suceder. Entonces empezamos con una meta del 2019 que estaba por abajo del 14 y hoy estamos en un 55. Algunos te pueden decir, es poco, y ante ese 100 que quiero, sí, desde cómo empezamos, la verdad es que hubo un avance enorme. Y el sistema se divide, si querés, como en tres lugares, que a mí me gusta pensarlo así como para ordenarme. Uno es seguir fortaleciendo el sistema. Fortalecer el sistema tiene como dos patas. Una es seguir fortaleciendo la inclusión social que tiene este sistema y seguir fortaleciendo, digamos, el sistema social. Y otro tiene que ver con seguir fortaleciendo la infraestructura que nosotros tenemos. No solamente hoy trabajan 12 cooperativas de recicladores urbanos en la ciudad con más de 6.000 personas, sino que también tenemos 16 centros verdes, 3 plantas de MRF, una planta modelo en el barrio, en Soldati, con 5 plantas de tratamiento, en donde ahí se procesa el 100% de los materiales de construcción, más de 3.000 toneladas por día llegan a esa planta, 100% se procesa, o sea, de eso sí hay un rechazo y por eso estamos haciendo una segunda planta para poder aprovechar todo eso que por ahí se va a un volquete que no es residuo árido, tipo, no sé, vos arreglaste una casa y te quedó la puerta de madera y no sé, y las persianas y todo eso lo metiste en el volquete y todo eso llega al mismo centro y eso no es un residuo árido. Bueno, estamos generando una sexta planta para poder procesar todo eso. ¿Eso en dónde? Eso es en Soldati. ¿Nunca fuiste al centro de reciclaje? Fui, pero me pregunto sobre esta nueva planta. Es igual. En el mismo predio. En el mismo predio, que también, digamos, ha tenido en los últimos años mejoras para también poder mitigar como todos los efectos que tiene el predio en el barrio.
Después está la planta de forestales, bueno, si fuiste, no, bueno, le cuento para la gente, la planta de forestales, hay una planta nueva de PET y está la de MRF también y la de orgánicos. Entonces digo, y seguir mejorando como esta infraestructura en la calle, contenedores verdes, cosa de que esto empiece a ser como muy notorio y muy visible para todos los vecinos. Por supuesto que para mí como la segunda fracción re importante es todo lo que tiene que ver con el cambio cultural y que todos nosotros nos hagamos responsables de qué es lo que hacemos, de cómo consumimos, de cómo elegimos eso que consumimos y después qué hacemos con eso que si tuvo un error de diseño desde el vamos, ¿no? Como digo, tantísimos productos que están hechos, no sé, una manzana, se cae a la tierra, listo, ya está. Lo que te dio la naturaleza no tiene residuo, ¿no? ¿Viste? Se cae, desaparece. Vas a un supermercado, esa misma manzana te la envolvieron en un plástico y en un tergopor y te lo dieron en una bolsita. Bueno, no sé, todo eso, o el packaging de 1000 cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que hay algo que, primero, que me gusta siempre decir, además de las 3R y todas, es como la primera de todas, es como reflexionemos. Me invito a que todos nosotros reflexionemos en cómo son esos hábitos de consumo, porque si no, por más infraestructura, por más sistema que tengas, por más plata que vos le pongas a la recolección y a las plantas de tratamiento, y podemos hacer todo lo modelo que queremos, porque tenemos premios por la planta, modelo en la Argentina, modelo en Latinoamérica, no sirve si el cambio no empieza por nosotros. Entonces creo que ahí también hay algo muy importante que es como el cambio cultural, ¿no? Hay mucha responsabilidad del Estado, pero hay mucha responsabilidad individual y como sociedad. ¿Por qué? Porque esto mismo que decíamos antes. Al final a quienes más estamos afectando tal vez no es a quienes podemos consumir, justamente es a quienes ni siquiera pueden ir a comprar esa manzana en el supermercado. Entonces ahí hay algo que me parece importante elaborar. Y lo último, y ya te termino, sí. Todo eso tiene que estar acompañado de leyes y de normas, ¿no? O sea, de leyes de responsabilidad extendida a los productores, que por supuesto entendemos en esta transición que tiene que haber y que nadie quiere venir a imponer que lo que hoy lo producís de una forma te genere costos, y menos en esta Argentina, digamos, con esta crisis económica monumental. Entonces, sí, obviamente, pero empezar a trabajar en eso. Entonces, nosotros ahí ya tenemos algunas propuestas de leyes de plástico de un solo uso en la ciudad, ya avanzamos con la prohibición de bolsas plásticas. También, digamos, si no, quedaría como que la agenda de sustentabilidad queda solamente supeditada a la acción de los gobiernos, y lo cierto es que el sector privado tiene que acompañar en esa transformación también. Estamos hablando de algo que no es fácil, que es pensar una infraestructura diferente en las ciudades, que es algo que queda para la política pública. Bueno, el sector privado también tiene que hacer lo propio, ¿no? Y acompañar, impulsar, ojalá el día de mañana poder llevar esta agenda por decisión propia, ¿no? Total, pero hay muchas, igual digo, y en esto también, ¿no? Como que ha ido avanzando. Yo creo que esta agenda, a fuerza de un montón de todos nosotros, se ha ido, ¿no? Como colando y se ha ido entendiendo que hay mucho beneficio económico también. Entonces, ahí hay una realidad que cuando hablamos de triple impacto, existe, es verdad. Hay un beneficio social, hay un beneficio económico y hay un beneficio ambiental. Entonces, ¿por qué vos, empresa, no te subirías sobre eso? Entonces, hay muchas empresas, nosotros hoy tenemos en la ciudad una red de economía circular, que la forman asociaciones, pero también muchas empresas como muy comprometidas en ir tomando acciones claves. Que por supuesto, lo que decíamos antes, para mí como esto del ambientalismo imperfecto existe y va a pasar, ¿no? Porque digo, llevamos años de producir de una forma, años de consumir, y que tenemos que ir como decodificando muchas cosas y nosotros como ir cambiando algunos chips. Y como bien vos decías antes, por ahí si esto lo ven muchos jóvenes, bueno, genial, porque también hay gente que hoy viene con otra matriz, totalmente. Vamos a comprometernos los dos a ir ahora un poquito más sintético, así ya vamos directo al juego. Vamos. Y cerramos la persiana. ¿Queda mucho? No queda mucho. Quedan dos preguntas nada más, pero me quedé pensando un poco en torno también al manejo de información que tenés sobre esta agenda. Una pregunta que siempre a mí me quedó picando mucho por mi experiencia en medios, tanto públicos como privados, y después ya involucrándome en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil, que es que muy a menudo las comunicadores que trabajamos con esta temática nos encontramos con dos frases que para mí tienen un paralelismo muy fuerte. Una es en medios que la agenda ambiental no mide, o sea, no genera rating, y en la política es que no gana ni un voto. ¿Vos qué opinás de eso?
Yo creo que todo lo contrario, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, pensar que, a ver, digo, ¿qué es lo que cree la gente? Bueno, no lo sé, habría que encuestarlos. Pero yo sí creo en la importancia que tiene esto. Y como hablábamos antes, porque no lo mido solo en términos ambientales, ¿no? O sea, digo, siento que cuando hablamos de la agenda ambiental es una agenda que es mucho más rica y que es cómo vivimos, cómo podemos nosotros desarrollarnos, cómo impacta el aire que respiramos, el agua, cómo impacta lo que consumimos, qué hacemos, qué no hacemos en nuestra calidad de vida, ¿no? Como en nuestras posibilidades de desarrollo. Entonces, no sé si nos va a dar más votos, digamos, hablar o no de esto. Lo que yo creo es que qué es lo que hay que hacer, digo, y estamos convencidos que es lo que hay que hacer. Y por eso, digo, fervientemente milito esta agenda y trabajo por esta agenda y lo voy a hacer desde el rol que me toque, porque me parece que es la agenda del presente y del futuro, que si no nos ocupamos de esto, el planeta B, digo, nada, no, ni planeta B ni planeta Z, o sea, no hay nada, no nos va a quedar nada. Entonces creo que es sumamente importante y ojalá, bueno, más gente, seamos más cada vez los que estemos militando esta causa. Y creo que algo que hablábamos antes, ¿no? Y me dijiste que sea reconcisa, pero esto de volver a repensar y estar todo el tiempo reflexionando, y que es una agenda que es tan transversal, que no es, la educación también es sumamente clave en esto. O sea, nosotros tenemos el programa de escuelas verdes, pero como hablábamos antes de las viviendas y de los sectores más vulnerables y el desarrollo económico. Entonces, digo, cuando vos te pones a pensar, no es una agenda, son todas. Uno de los sectores que más... Un titulazo. Uno de los sectores que más contribuyen en las emisiones en las grandes ciudades es el transporte. Sí. En este sentido, ¿qué estrategia de movilidad sostenible están planeando para la ciudad? Bueno, te voy al grano porque si no me vas a matar. Bueno, nosotros tenemos, como bien te decía, uno de los tres grandes sectores de emisiones. Uno es el transporte, el otro es energía y el otro residuos. Residuos ya hablamos, transporte. Nosotros tenemos, ¿no?, nuestro plan de movilidad sustentable en la ciudad y venimos promoviendo como estas formas de movilidad que sean menos contaminantes. Fue muy curioso porque a partir de la pandemia hubo como un boom de la bicicleta que veníamos impulsando a través, ¿no?, de la generación de ciclovías y bueno, poniendo las bicis públicas, pero subió el 50% de los traslados en bicicleta. Entonces yo creo que hay una oportunidad muy grande de seguir, digamos, profundizando y seguir aumentando las facilidades para que eso pase. Así que vamos a proponer tener, ¿no?, como guarderías de bicicletas públicas y privadas, o sea, de privadas, ¿no?, para que yo pueda guardar mi bicicleta, no solamente las públicas, en todos los espacios públicos de la ciudad y seguir como generando esta red de movilidad y también repensar, ¿no?, algunas ciclovías que por ahí en la ciudad quedaron. El otro día alguien me decía, en Mataderos, acá hay una que no se necesita. Bueno, hay que repensar y eso también creo que forma parte de los deberes que nosotros tenemos que hacer desde la gestión, seguir impulsando no sé, los esquemas como el Metrobús, que a nosotros nos han servido mucho para que mucha gente se vuelque, ¿no?, al transporte público. Y a partir de la pandemia casi el 4%, o sea, una disminución del 4% de la utilización de automóviles privados. Y esto que hablábamos antes de, bueno, además por supuesto, ¿no?, que hay que trabajar a nivel nacional para que cambiar, digamos, la matriz de los bondis, ¿entendés? Digo, o sea, con movilidad más eléctrica, con movilidades más limpias, también todo lo que es la carga y descarga en la ciudad y cuáles son los camiones de gran porte que entran a la ciudad. Digo, hay mucho para hacer, pero a mí me parece que es clave que nosotros podamos seguir avanzando como en este concepto que hablábamos antes, ¿no?, como de la ciudad más cercana, porque ahí sí o sí empiezan como a desaparecer, ¿no?, como esta necesidad de utilizar el bondi o el colectivo, el bondi o el auto para irte y hacer traslado muy largo, para irte a trabajar a la otra punta de la ciudad. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Me pediste concreto, pues si no sigo. Está muy bien. Vamos directo entonces al ping-pong con emojis y cerramos esta nota. Bueno, insisto una vez más, estás viendo Yo Voto Ambiente, un ciclo de conversaciones con distintos candidatos y candidatas en las elecciones de este año, de este 2023. En este caso con Clara Mucio, candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana. Clara, ¿estás lista para contestar? No, pero vamos. Así que, a ver, bueno, medio que igual se cae de maduro. No, ¿De qué no sé qué es. Ese es Me Comprometo. Ah, ok. Ese es Me Comprometo. Bueno. El otro, lógicamente, es Me Gusta. Ok, tengo dudas, ponele. ¿Será este o no? Literalmente es Tengo Dudas. Ok. ¿Qué más? Bueno, este ya sé porque este le usa una de mis hijas. Ese es Nunca. ¿Este es Nunca? Nunca. Ok. Ay, no llego.
y Ahí tenemos un no me gusta y el otro es no sabe, no contesta. Oh, El del cierre en la boca. soy malísima. No, soy muy mala para estas cosas, chicos. Yo te sugiero que Pero los apoyo, que te vas a hacer un enredo, pero Bueno, como dale, vos vamos, quieras. vamos. ¿Vamos? A ver, se responde con emoji. Si quisieras agregar algo, podés agregarlo también. Vamos rápido, porque ya me dijiste que venía muy Expandir larga. la red de subtes. Uy, qué dilema. Expandir la red de subtes. Tengo dudas. ¿Por qué? Me dijiste que si Pero yo me quería. generó intriga ¿verdad? a mí. Primero porque tarda mucho tiempo y es muy caro y es difícil. Entonces creo que hay otras alternativas que nosotros tenemos que explorar, no sé, tranvías, como hablábamos antes, ¿no? Metrobuses. Creo que hay otras alternativas que tenemos que seguir explorando. Bien. Expandir la red de ciclovías y bicisendas. Te diría que sí. Sí, vamos. Que Bien. igual hay que seguir repensando. Esto Ok. que te decía antes, ¿no? Como que tomo el guante, que también hay algunas que hay que pensarlas. Aumentar el presupuesto para cooperativas de reciclado. Hay que pensarlo. Y ahí te voy a decir el porqué. Bien. Soy un amante de las cooperativas defensoras. Nosotros tenemos como el plan y trabajamos con las cooperativas de reciclado, pero eso necesariamente va de la mano de la cantidad del compromiso de los vecinos. Digo, porque vos, para aumentar el presupuesto, tiene una explicación, es porque más gente está reciclando. Entonces, en realidad lo que vas haciendo es como el cambio de ecuación. Vas a necesitar menos presupuesto para tratar húmedos y más presupuesto para los reciclables. Por eso no te pongo, te podría haber puesto que sí, pero digo porque confío en que eso va a suceder en algún momento. Creación de un plan integral de compostaje. Bueno, pero me estás cargando, esa Pero entonces puede ser me comprometo. Pero es que ya lo venimos haciendo, ahí estamos, bueno, me comprometo. Pero yo no voy a ser ministra de Espacio Público, pero digo, rápidamente me dijiste que nosotros venimos impulsando mucho la política de compostaje en la ciudad, que es poco, como le dijiste vos antes, poco sexy, poco atractiva y como que es muy difícil, ¿no? O sea, como que todos entendamos que hay mucha riqueza en todos esos residuos que en realidad no son residuos, que son recursos. Tenemos composteras comunitarias, tenemos la planta que trata orgánicos, tenemos centros de compostaje, pero me parece que tenemos que como avanzar mucho más. Así que me comprometo. En esa línea, creación de huertas públicas en todas las comunas. También, bueno, me comprometo. Pero no sabía, yo te había puesto estos dos. Sí, muy bien, muy bien. Vender Costa Salguero. No, ¿qué es vender Costa Salguero? El predio de Costa Salguero que está en disputa, que hay, de hecho, el espacio político que representarías en la ciudad está en disputa con el que representaría Leandro Santoro. No vamos en torno a torres de lujo. No vamos a hacer ninguna modificación en eso. Ok. Creación de más espacios públicos. También, vamos, ahí. Tiki, y me comprometo. Va doble. Pará que tengo Me gusta, me comprometo, va doble. Tengo esta que está, viste, media... Es como que me comprometo en negrita eso, ¿no? Sí. Hay que seguir. Bien, y por último, promover la producción de energía distribuida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También. Hay algo importante ahí, no sé, ahí te pongo ahí porque no soy especialista y eso hay que hablarlo con los especialistas. Pero así tenemos tenemos que seguir laburando en la inyección además. Clara Mucio, ¿cómo la pasaste? Espectacular. Yo te dije que era media mala con esto, pero muy bien. Bueno, Muy muchas gracias por haber venido y por formar parte de Yo Voto Ambiente. Bueno. Nos encontramos entonces en una próxima conversación en este ciclo de entrevistas Yo Voto Ambiente. Gracias.